Crisis de gasoil. Vamos a revisar algunos datos que tienen que ver con la dinámica de este faltante en todo el país, que también convocó a dirigentes privados y a funcionarios nacionales del área de la Secretaría de Energía para ver cuál era la realidad en el día de ayer y tratar de resolverla inmediatamente, porque aquí está en juego el abastecimiento de cualquier tipo de producto en todo el país. Tenemos algunas plaquitas que hablan de esto, ¿no? Crisis de abastecimiento, vamos viendo algunos temas vinculados a esto. La falta de combustible se profundiza en la costa bonaerense y en el centro norte de la Argentina. La Secretaría de Energía se reunió ayer con las operadoras de combustibles y estos fueron los resultados de la reunión en trazos gruesos. Importación de 10 barcos de combustible, aumento de la capacidad de refinamiento y promesa para solucionar de raíz en 10 días estos faltantes. Esto dejó una reunión importante. En alerta, las entidades del campo alertaron sobre la gravedad del hecho, los transportistas de carga postergan compromisos. Hoy en día, los productores alzan la voz ante los desafíos de siembra. Los precios del gasoil se dispararon sin control en muchas regiones. Y estamos en contacto para hablar de este problema con Mario Ramelo. Mario es gerente de la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda. Gracias por recibirnos un sábado tan tempranito, Mario. Buen día, ¿cómo va? Todo bien. Gracias a Dios, nosotros muy bien. Contanos cuál es la realidad para el transportador de Hacienda en la Argentina en este momento por este tema, ¿no? Un hecho que se ha viralizado y que se advierte cuando uno pasa por cualquier estación de servicio, creo, me parece, en buena parte de la Argentina hoy. Tal cual lo estás planteando, el problema de la falta de gasoil en la Argentina afecta no solo al transporte de Hacienda, sino al transporte de cargas en general. Desde ATA, junto con las otras 43 cámaras que conformamos FADEAC, hemos estado haciendo relevamiento de los faltantes, de las dificultades para conseguir básicamente el gasoil grado 2, que es el que usa el transporte de carga porque es el más económico, que es el que se importa. Y sabemos que para que llegue a las estaciones de servicio, primero tienen que llegar los barcos a la Argentina, y sabemos que los barcos no están llegando por falta de dólares. Las petroleras y las destilerías dicen que están procesando al 90, al 100%, pero tampoco se produce lo suficiente para abastecer el mercado interno. Por lo tanto, ese faltante que existe de entre un 15 y un 20% necesita ser importado. Por lo tanto, si el combustible no llega, no se puede distribuir, y si no se distribuye a las estaciones de servicio, el transporte de cargas de Hacienda y de General no puede conseguir el combustible básico y elemento necesario, fundamental para poder desarrollar la tarea que sabemos hacer, que es transportar. Si tuvieses que hacer un mapa de la escasez de gasoil en la Argentina productiva, ¿dónde está el rojo más visible? Según lo que estuvimos hablando ayer con distintas cámaras de todo el país, el NOA está muy complicado. Es Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago. El NEA también tiene graves problemas. En Santa Fe tenemos inconvenientes. En el sur del país hay problemas. En términos generales, el conflicto ya está llegando a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo veíamos en los informes periodísticos. Como ustedes decían, en la costa bonaerense. En realidad, el problema en general. Y si hacemos un poquito de memoria, podemos decir que esto es una copia de lo que pasó el año anterior. Tuvimos, lamentablemente, por la seca, por la gran sequía que afectó a nuestro país, no hubo tanto transporte de cereal, por lo tanto veníamos bien, sin faltantes. Pero comienza la siembra, hay movimiento de Hacienda, hay movimiento de cargas en generales y empieza el faltante de vuelta. Tenemos que tener en cuenta que entre el 92 y el 94% de los bienes y servicios del país se transportan arriba de un camión. Por lo tanto, no solo estamos hablando de Hacienda, no solamente estamos hablando de cereal, estamos hablando de todo, hasta de alimentos, de medicamentos, de todos insumos básicos y elementales para los argentinos. Mario, ¿sabes si ya tuvieron que postergar algunas cargas asociados a ustedes? ¿Les han comentado esta realidad o más o menos la van atravesando a la crisis?
En términos generales, el transportista de Hacienda la viene cambiando, está muy acostumbrado a esto. Lo que pasa es que se extienden las horas del viaje, porque hay que esperar que el combustible llegue a las estaciones de servicio donde lo van a cargar, o pagar de más, cargar el gasoil grado 3, que ese no hay ningún problema, se consigue, el problema es el precio. En término promedio, entre el grado 2 y el grado 3, estamos hablando de alrededor de 70 pesos de diferencia. Entonces, cuando un camión tiene que hacer 1000 kilómetros para hacer un viaje corto o mediano, estamos hablando de una diferencia de 70.000 pesos en los costos del transportista. Es decir, esto también afecta los costos del sector, y en el caso del transporte de Hacienda en particular, digamos que está reñido las demoras en las estaciones de servicio, las pérdidas de tiempo, con el bienestar animal. Recordemos que llevamos animales arriba de las unidades. Mario, ¿qué explicación reciben de autoridades del gobierno cuando pasan estas cosas? Vos decías recién, el gasoil que más se usa en los camiones es obviamente el gasoil, el que denominamos el común, ¿no? Que es importado. Me sorprendiste con ese dato, yo pensé que lo producía YPF, pero puedes decir, bueno, no se puede importar los dólares, pero también vemos que falta nafta, vemos que falta del otro gasoil. ¿Cuál es la respuesta? A ver, el gasoil que se importa es básicamente el grado 2, el más barato, el común. Lo mismo que la nafta super. Nafta común se consigue generalmente en todos lados, y el gasoil grado 3 en términos generales se consigue en todos lados. Pasa que al no haber combustible, al no entregarse combustible a granel a las empresas que compran el camión entero, esos camiones terminan cargando en las estaciones de servicio. Por lo tanto, ese exceso de consumo agota los volúmenes que tienen las estaciones de servicio para distribuir y vender normalmente. Entonces, se acaba el combustible rápidamente, las petroleras están entregando con cupos, y estamos hablando de todas las petroleras. Es más fácil conseguir de Puma, Shell y Axion que de YPF, porque YPF tiene el precio más bajo, por lo tanto todos tratamos de cargar en YPF. Claro. Pero amén de eso, tenemos una cuestión regional, y es que nuestro combustible cuesta un 50% menos en términos de dólares que nuestro país es limítrofes. Entonces, en el caso concreto de los camiones de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay y de Brasil, cargan combustible en nuestro país. Entonces tenemos un exceso de ventas de combustible a unidades que son extranjeras, y que también afecta, digamos, cuando la sábana es corta, si te tapas el cuello, te destapas los pies. Ya sabemos cómo es la historia. Siempre la solución es la misma. Ya vamos a importar, van a venir los barcos y se va a distribuir. Pero acá falta una política, y lo venimos diciendo desde el año pasado concretamente, falta una política de Estado, sin importar colores políticos y demás. Falta una política de Estado de que Argentina debe poder producir todo el gasoil que necesita para que se mueva el país. Mario, ¿cuál fue el precio más disparatado que han pagado por combustible en estos días? ¿Y en qué lugar, en qué zona? No, los lugares más caros siempre son en el NEA y en el NOVA. Esos son los lugares más afectados normalmente, y en estas situaciones ni hablar. Y precios, en términos generales, nadie te quiere decir, porque realmente afecta el bolsillo, la economía propia de cada empresa. Pero hay algunos que dicen, bueno, cargame, no importa, necesito viajar, necesito llevar estos animales, necesito llevar esta carga, tengo que llegar. Ese es el tema que no se termina de entender. De pronto un cargamento con bolsas de cemento, no importa si llega a la mañana, a la tarde o al día siguiente, pero un camión cargado con animales tiene que llegar, y por eso recién decía que esto ya afecta el tema del bienestar animal. Se decía ayer en la reunión de la secretaria de Energía, Flavia Rollón, con las empresas de combustibles, que van a acelerar la importación de 10 barcos con combustible. Esto no viene de un día para otro, por lo tanto, se supone que por lo menos durante la semana próxima, ellos suponen que en 10 días va a estar resuelta la cuestión de fondo, pero van a tener que seguir penalizando. Por supuesto, esto no es una solución de la noche a la mañana. El barco tiene que llegar, tiene que
descargar el combustible, eso se tiene que procesar y se tiene que distribuir. Tenemos un país muy extenso, lo sabemos perfectamente. Entonces, si la Secretaria de Energía dice que en 10 días van a llevar los barcos, tenemos no menos de otros 10, 15 días hasta que ese combustible llegue a las estaciones de servicio. Bueno, qué tema, ¿eh? Qué enorme dificultad se plantea, no solo para ustedes, sino por el servicio que prestan ustedes a toda la cadena, ¿no? A toda la cadena, en este caso de ganados y carnes, pero como vos bien decías, esto tiene que ver con la logística de cualquier tipo de producto en la Argentina. ¿Tuvieron alguna reunión puntual? ¿Fueron convocados? ¿O ustedes pidieron, solicitaron algún tipo de encuentro con autoridades nacionales para ver cuál va a ser el devenir de la situación crítica en la Argentina? Sí, no fuimos citados por autoridades nacionales, pero sí desde nuestra federación, desde el FADEAC, se han pedido reuniones que hasta el momento no han sido respondidas para tratar este tema, porque realmente afecta, como recién lo decías, no solo el transporte de animales vivos, sino la logística y el transporte de cargas en general. Entendemos que hay prioridades, entre todo lo nuestro está lo que es todo el transporte de cargas, todo lo que es medicamento y lo que es oxígenos y demás, pero bueno, necesitamos poder tener el insumo básico y elemental para llevar adelante lo que el transportista sabe hacer, que es transportar. Así como lo hicimos durante toda la pandemia y asistimos a todos los ciudadanos argentinos a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional para que no nos faltara absolutamente nada, con todos los inconvenientes y las historias que podemos saber que vivieron los choferes y los empresarios y los transportistas. Pero esto de la falta de combustible, insisto, ya lo vivimos el año pasado, ya se hicieron las mismas promesas el año pasado, en 10 días llegan los barcos, se empieza a repartir, pero el problema es en el mientras tanto. Y una vez que se solucionó el faltante de combustible, no se siguió trabajando en resolverlo a futuro. Entonces, por eso digo que necesitamos un proyecto de gobierno, tiene que ser algo, un plan estratégico de nuestro país, poder tener combustible en todo el año. Las políticas de Estado que faltan, están ausentes en diferentes áreas, ¿no? Mario, gracias por este contacto, por este tiempo con la mañana de Mercado Visión por Canal Rural. Gracias a ustedes y a disposición como siempre. Mario Ramelo es gerente de la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda, uno de los tantos damnificados por esta realidad que empezó a sufrir otra vez la Argentina, sobre todo en un momento crítico. Hablábamos en la apertura de la situación política y justo aparece esta instancia de crisis que es profunda y que abarca a todo el sector, ¿no? A todos los sectores que tienen que ver con la producción de cualquier tipo de alimento, la producción de cualquier tipo de bien transable y que tiene dificultades logísticas aparentemente, como decía Mario, en cualquier ámbito de la Argentina. Poco más, poco menos, pero en cualquier ámbito hay dificultades. ¿Las hay en Buenos Aires? Las hay en Buenos Aires, lo pudimos ver. Ayer era notorio la enorme cantidad de filas que se hacían para tratar de proveerse de combustible y en muchas estaciones de servicio el cartelito de agotado.